Bien, señores, vamos a ver, doña Consuelo, Ay, ¿qué sí. es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el Bueno, entorno del parece palacio? ser que son los pescadores. Me manda César Cabrera. Muchas gracias, César. Dice, ya llegaron al palacio los pescadores. Son muchos. Y dice César que le están mandando esa foto, mírenla ahí. Esa franela que ustedes ven, yo traté de ampliarla, de Sí. amplificarla. Y dice, no se juegue con los chelitos. Cuidado si es porque en la propuesta de financiera De reforma. Reforma fiscal. de la reforma fiscal, yo creo que al pescado se le cargaría también. Al pescado. Al No, pescado. No, pero vamos a ver, porque esta ustedes. gente parece informal. Esta gente que... Mira, Vamos, dice, mira, no, que si yo qué con los chelitos. vamos a ver Dice ahí. Digo yo. Vamos, No, bueno, no sabemos la razón de Va- los pescadores ahí. vamos a ver si alguien nos llama. Exacto. Vamos a ver si alguien conoce exactamente qué busca esta gente, por qué está protestando. Exacto. Bueno, señores, nosotros tenemos aquí la visita de una magistrada, de una jueza, y qué bueno que no somos nosotros los que estamos de visita ante ella, ¿no? Porque ahí hay problemas. Qué bueno. Así. Bueno, con nosotros está la magistrada Rosa Evelyn Fermín. Ella es jueza de primera instancia de la tercera sala de la Cámara Civil del Distrito Nacional. Entonces, hace un tiempo hubo un nuevo consejo del Poder Judicial. Ese consejo del Poder Judicial encontró una resolución que disponía de la forma de los ascensos para los jueces. Lo estoy explicando más o menos en palabras llanas. Pero el Consejo decidió hacer algunas variaciones. Cuando eso ocurrió, un grupo de jueces entendió que se estaba variando las reglas del juego y tengo entendido que ellos elevaron una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo. Tengo entendido que hay una instancia protestando porque entendían que el cambio en el reglamento que estaba vigente afectaba derechos adquiridos. Entonces aquí está la magistrada Rosa Evelyn Fermín, que tiene otro criterio con relación a este tema y lo va a compartir con nosotros. Nos explicará qué es lo que ha pasado. Adelante. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir un poquito aquí. Yo creo que ha llegado el momento de que la ciudadanía empiece a compartir con los jueces, deje de ver a los jueces como tan lejanos y empiece a involucrarse un poquito con todo lo que es el sistema de justicia, porque al final es el sistema de justicia el que se ocupa de regir los pasos de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía tiene un interés en nosotros. ¿Qué ha acontecido? Bueno, desde lo que es la llegada del magistrado Luis Henry Molina en el año 2019, se empezó a trabajar con una serie de leyes y reglamentos que ordenaba la ley 327 desde el año 98 y se habían dejado en el olvido. Varios intentos se habían realizado para que fuera una realidad, pero lo real es que no se había aplicado ninguno de estos reglamentos. Entonces era lo que nosotros llamamos reglamentos fallidos. En el año 2019 empezamos a trabajar ya con lo que hoy se conoce como Resolución 1-2021. Nos pasamos todo el año 2020 en lo que fue los procesos que establece la ley de vistas públicas, discusiones. Se invitó a la sociedad civil, toda la ciudadanía tuvo en el portal del Poder Judicial la posibilidad de participar de lo que iba a ser las reglas del juego con relación a los jueces de la carrera judicial. ¿A qué nos referimos con estas reglas para que la gente entienda un poquito? Bueno, lo primero que se va a evaluar del juez es la antigüedad, o sea, es el tiempo que tú tienes ejerciendo una función como juez. Igualmente vamos a evaluar el especialismo, que es el conocimiento que tiene el juez. Ese conocimiento va a ser evaluado desde dos factores. Uno, que es la práctica, como dicen por ahí, que la práctica hace el maestro. Entonces, ese trabajo constante que el juez realiza.
Y vamos a evaluar también entonces el conocimiento que tiene a partir de su formación académica. Una formación académica que inclusive cualquier ciudadano puede entrar ahora mismo al portal del Poder Judicial y verificar qué ha estudiado ese juez, dónde se ha formado, dónde imparte docencia, cuáles son sus actividades. Y esto luego le sacaremos mucho provecho, ya veremos por qué. Entonces, está el tercer eje, que es el eje más importante, que es lo que nosotros llamamos evaluación del desempeño. ¿Qué es evaluación del desempeño? Es el trabajo constante que el juez realiza. Es la cantidad de casos que le entran, es la cantidad de casos que resuelve año a año. Entonces, esta evaluación del desempeño es una fórmula de 3, como la ha llamado la resolución, que se evalúan 3 años consecutivos. Esto para evitar que el juez que sepa que se va a generar un ascenso ese año trabaje y los demás se olviden. Como hacen los peloteros de Grandes Ligas, que cuando ya se le termine el contrato, se esfuerzan más para que le den un nuevo contrato más grande. Eso es, en Grandes Ligas, eso está estadísticamente demostrado, que cuando ellos van a terminar contrato, las estadísticas suben. Su rendimiento sube. Sí. Sube el rendimiento. Sube el rendimiento cuando se le va a finalizar el contrato. Bueno, pues aquí la idea es que el rendimiento se mantenga constante. Exacto. Porque se toman 3 años, esos 3 años se hace una media y esa es su puntuación. Entonces, igualmente se evalúan los méritos. Los méritos tienen un puntaje bien pequeño, pero se reconoce al juez, por ejemplo, que hace trabajos para la ciudadanía, que imparte docencia, que escribe libros, porque aporta a la comunidad jurídica. Entonces, estas reglas van a ser puntuadas y nos dirán en qué lugar quedará cada juez. Y allí los mejores lugares serán los que optarán por plazas. Entonces, el reglamento está dividido en esta primera parte y en una segunda parte que regula entonces todo lo que son los traslados y cambios. En este momento, tal vez ustedes lo recuerdan, los traslados habían sido utilizados por el Consejo del Poder Judicial como un método de castigo en contra del juez, ya sea para apartarlo de un proceso, ya sea porque el juez ha estado frontal con la administración. Y en esta ocasión, entonces, el traslado, lejos de ser un castigo, va a ser un premio, porque se va a dar a aquellos jueces que primero lo soliciten y que segundo hayan tenido una evaluación en excelencia. Es decir, que si usted quiere optar por un cambio, usted tendrá que trabajar por encima del promedio para que podamos ¿Y qué pasó? ¿Tomó el Tribunal Superior Administrativo alguna decisión con los jueces que objetaban el cambio? No, porque ¿qué pasa? Y esto es bueno aclararlo. Sí. Este reglamento 1/2021 fue aprobado en el mes de enero de este año y durante todo el proceso el Consejo del Poder Judicial sufrió un cambio. Tenemos un nuevo consejo actualmente que apenas empezó en abril. Sí. Y este nuevo consejo decidió hacerle una modificación a la resolución 1. Esa resolución 1 se estaba cambiando. El Consejo del Poder Judicial planteó cambiar las reglas que estaban contenidas en esa resolución 1 y solamente medir la antigüedad de los jueces. Los jueces estuvimos en desacuerdo con esto porque entendemos que no es solo la antigüedad un medidor que debe ser evaluado por el juez, sino valores tan importantes como el conocimiento y el trabajo tienen que ser el norte. Porque ¿explicaron por qué cambiaban, magistrada? Cambiaban por bueno, la argumentación que utilizó la administración fue que teníamos muchos jueces viejos que tenían muchos años a la espera de una promoción o ascenso y teníamos otros jueces jóvenes mejor posicionados dentro del escalafón. Entonces, esto generó una revuelta de parte de los jueces que entendimos que ya estábamos prácticamente, el Consejo del Poder Judicial prácticamente estaba castigando a aquellos jueces que se habían formado. Sí. Y evidentemente la formación no puede ser una sanción, por el contrario, tiene que ser un mérito. Entonces, esto generó que empezáramos una lucha con la administración, pidiéndole a la administración que ejecute la resolución 1 tal y como había sido ahora aprobada. Se logró que se ejecute tal y como fue aprobada. Exactamente, la resolución 1 del Consejo del Poder Judicial, tras estas luchas, decidió en el mes de septiembre aprobar la resolución 1. Pero usted era de la magistrada que estaba en lucha por eso. Exactamente. Perfecto. Entonces, pero vamos, que no fue una ganancia sencilla. Sí. Les diré que la resolución 1 tuvo de parte de la administración, nos sentamos en la mesa del diálogo
porque la administración decidió convocar a los jueces que estábamos en reclamo y solicitando la ejecución de la resolución. Nos sentamos en la mesa del diálogo y salieron 2 modificaciones a la resolución 1. La primera es que se va a reconocer el trabajo de aquellos jueces que han estado realizando una labor de manera interina. ¿Me explico qué es interinidad? Sí, sí. Es que, por ejemplo, desde la salida del magistrado Mariano Germán de la Suprema Corte de Justicia no se había producido en el Poder Judicial ningún cambio. Entonces, esas plazas que se encontraban vacantes, de jueces inclusive que han subido a la Corte Suprema, se encontraban vacías y determinados jueces le estaban ocupando. Bueno. Entonces, el Consejo del Poder Judicial decidió reconocer el trabajo de estos jueces que ya no por su culpa, sino por la negligencia de la administración, habían estado realizando una labor de manera interina. Entonces, el único requisito que tendrán esos jueces para que participen, un caso, por ejemplo, que todos ustedes conocen, es el caso de la magistrada Kenya, que es la que conoce actualmente los juzgados de la instrucción, que le han tocado Odebrecht, Antipulpo, y ustedes la han visto, esa magistrada que ha estado trabajando estos casos. Bueno, Julio, pues entonces ahí... 3 preguntas. Ella estaba interina. Ella estaba interina, exactamente. Entonces lo que se decidió hacer fue reconocer el trabajo de jueces como ellas, que hay muchos alrededor del país. Bueno, hay algunos de los jueces que entendimos que todavía en el día de hoy hay jueces que entienden que no debió hacerse ningún tipo de excepción, sino aplicar la resolución como está, claro. Aun cuando hay otros que entienden, bueno, es válido que se reconozca el trabajo realizado. José. Bien, 3 preguntas para la magistrada. Obviamente ella, Rosa Evelyn Fermín, ella tiene derecho, opción a alguna, no responderla, pero siempre en el marco del más absoluto respeto. Primero, ¿qué opina usted sobre la administración de justicia en formato virtual, digital? ¿Usted cree que eso debe mantenerse después de la pandemia, debe incrementarse o debe mantenerse el principio de la inmediación de las partes, que sea presencial primero? Segundo, el gorrito ese que ustedes usan y que usan los abogados para subir audiencia, ¿usted no considera que eso es algo ridículo? Y además se ponen como una capa de Drácula. Y entonces hace mucho calor ahí en esa audiencia. ¿Usted no cree que eso hay que dejarlo de lado y el crucifijo atrás? Porque el crucifijo atrás rompe con el criterio de objetividad. Porque si usted tiene un crucifijo atrás, ¿cómo usted me va a juzgar si yo soy musulmán? Pero bueno, Julio. Yo dije que iba a hacer pregunta. Sí. Tercera pregunta. Sí. Usted es jueza, ¿verdad? Las juezas como que su autoridad como que genera un poco de temor. Fuera del ámbito judicial, usted es una mujer normal, bebe cerveza en vasofón, come picalonga. ¿Qué pasa si una gente le tira un piropo? Pero espérense, doña Consuelo. Si un hombre le tira un piropo, usted se enoja, los hombres le tienen miedo. O usted es una mujer normal que va a un drink normal y va a la playa y todo. Bueno, mire, vamos a empezar por la de atrás. Sí. Yo le dije que... Mi papá era militar. Ay, de toda la vida. Ya. Y mi papá dice lo siguiente. Vamos a ver. Yo en mi casa mando. Ay, coño. Y siempre termina la última palabra, lo que diga mi mujer. Ay, entonces, bueno, mi papá José. era un teniente coronel y hace lo que diga mi mamá. Entonces, ¿qué usted cree que pasa con eso? Que hay que hacer lo que usted diga. No me pregunta magistrado. Entonces, ¿verdad? Ahora, claro está, Pero eso no tiene nada que ver con ser jueza, es porque soy mujer. Ah, bueno. Entonces, pero porque vinimos hacia este mundo, pero gracias a Dios que estamos aquí, yo creo que gracias. Claro. Entonces, vamos por lo más sencillo, ¿verdad? Bien. Pero no te dijo lo del vasofón. ¿Usted no bebe cerveza en vasofón en colmadones? Bueno, realmente no tomo alcohol, pero como chicharrón, frito, longaniza. Y baila, bailamos de todo. Si eso le satisface la respuesta. No, yo digo para que no vaya a pensar que ven la jueza bailando y dicen, no, esa jueza está bailando, como que le quita solemnidad a su carrera. No, yo le voy a explicar algo que yo creo que sí deberían comprenderse. Vamos a ver. El juez no deja de ser juez porque se quite la toga. Así mismo es. El ser juez es un ministerio. Entonces, Claro. cuando Esa usted vaina como la religión. Cuando usted decide ser juez, usted está consciente que usted eso impacta un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es que usted se debe a la ciudadanía.
Entonces, eso que usted ha decidido ser, es como cuando usted decide, y vamos, que aquí deberíamos empezar a implementarlo un poquito más. Todo el mundo espera de ciertas personas un comportamiento. Sí, así mismo, eso es así. Entonces, el juez no se puede nunca quitar la toga, porque usted seguirá siendo, yo estoy aquí hoy, no estoy decidiendo, ¿verdad? Pero no dejo de ser juez. Así es. Entonces, eso es lo importante. Mire, le quedó una, José, quedó una. No, lo de la formalidad de la toga y el gorrito. La formalidad de la que toga parecen y el a birrete. Drácula. Bueno, mire, pues le diré que en diversos países que no han visitado y en cumbres iberoamericanas que he estado, si hay algo que envidian otros jueces es nuestra toga. Y le voy a explicar por qué. Vamos a ver. La toga tiene una concepción realmente filosófica. ¿Y por qué? Si usted se da cuenta, el juez utiliza una toga morada. La toga morada viene de la realeza. ¿Y por qué? ¿No de la iglesia que viene? No, viene de la realeza, porque el trabajo de juzgar antes reposaba sobre los reyes. Porque se entendía Perdón, magistrada, pero es que José no le hubiera hecho toda esa pregunta si ella hubiera sido un juez. Sí, No es verdad, un varón. no es verdad. Claro, yo le he hecho. Si ella hubiera sido un juez, Pero usted yo- no le hace. Pero adelante, pero ella está respondiendo. Falta lo del crucifijo. No, Sí, usted sí, se claro. la hace porque ella es mujer. No, pero ella Sí, tiene, señor. pero ella tiene no. madera para responder. Ella tiene no, madera. No, José le hace esa pregunta porque Que ella es no, mujer. que no. Pero doña vamos a dejarla que Consuelo. termine. Pero yo sí La le del voy a- vaso fond nada más. Sí le voy a responder algo y Vamos a creo ver. que es interesante. Lo del crucifijo. Sí le voy a, pero vamos que el crucifijo lo hablaremos un poquito más la adelante, Biblia. pero me gustaría sí explicarles un poquito de la justicia virtual que usted preguntó, Sí. que Ok, sí ok. creo Es que así, es que así. sí creo que es una pregunta interesante. Claro. Mire, mucho se discutió con relación a la justicia virtual, pero yo creo que aquí hay dos factores que tenemos Vamos que a ver. ver. La primera es, en un momento donde se cerró el país, ¿qué hacíamos con los privados de libertad? Así es. Imagínese usted, Concho, en el sí, día de hoy, sí. yo le voy a Claro. preguntar a usted, y creo que todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tendrían la misma pregunta. Si fuera mi hermano que estuviera preso, ¿le hubiese gustado a usted que esperáramos a que resolviéramos la crisis del COVID-19 para decidir si merece o no estar privado de libertad? No, claro que no. Entonces, ¿qué solución le íbamos a buscar cuando el gobierno central ordenó cierren el país? Había que buscar una solución porque esos ciudadanos tenían derechos. Igualmente, por ejemplo, yo soy un juez civil y comercial y yo resuelvo los asuntos constitucionales. Imagínese usted que le están violentando un derecho fundamental y vamos a esperar a resolver el COVID Claro. que al día de hoy no hemos resuelto Claro. para tutelarle a usted un derecho fundamental. Yo creo que tendríamos que verlo desde un punto de vista, en vez de criticar, No, voy yo. en vez de ser un pro, debería ser un Deja plus, Consuelo. porque Sí, fue ya. una herramienta que tuvimos a la mano. Muy bien. Magistrada, simplemente una pregunta. Faltó lo de la Biblia y del crucifijo. Espérate, José, espérate. Es una Tan pregunta igual de que Consuelo. Eury no está aquí. Adelante. Tranquilo. Actualmente se está confundiendo la justicia con la política. Y se llama, mírenlo ahí, la guerra jurídica, lawfare. Es decir, el caso de Odebrecht, ¿qué se dice? Que está siendo juzgado con el lawfare políticamente y los jueces se dejan presionar de la sociedad y se asustan y dicen, no, pero si no lo condenamos, entonces van a decir que nosotros estamos en la corrupción y los jueces se dejan entonces influenciar por las situaciones políticas y por la opinión pública. Caso de Odebrecht concreto. ¿Usted entiende que los magistrados se dejan presionar? Bueno, mire, yo le voy a decir, yo soy juez de comercio, sin embargo he sido juez penal, donde el juez de comercio resuelve conflictos importantes, porque ¿dónde está el dinero? Sí, Y el sí. dinero Claro. mueve las montañas, indiscutiblemente. Pero la justicia penal es una justicia mediática. Nunca Oye, esa ha vaina, estado- atención prensa, ¿eh? Es una No, justicia mediática. Claro, porque es que ustedes tienen los ojos puestos sobre Ok. ella, 24/7. No Entonces, sobre ustedes, los comerciales y civiles. no, pero es una justicia. Es importante. Es una justicia difícil.
porque ustedes hacen un juicio anticipado. Exactamente. Y les voy a decir un Esta mujer no es fácil. Yo me di adelante. cuenta de que la vi, ¿eh? Muy bien. Pero vamos por Que qué. nosotros hacemos un juicio anticipado. Pero claro, Claro. ustedes condenan y liberan personas antes de que la prueba se ¡Ay, dispare. Dios, Consuelo! Sí, sí. Entonces, ustedes me disculpan, ¿verdad? Claro, pero claro. yo no soy Yo me di periodista. cuenta de que Claro. yo la vi, que entró por ahí. Yo lo dije. Pero, ¿qué es lo que está pasando? A raíz de eso, a veces ustedes dicen, Pedro es culpable, pero la prueba dice lo contrario. Así mismo. Y es la prueba quien condena. Bueno, ¿Me entiendes? es un Entonces, titular de primera tenemos plana, que ¿eh? tener- Todos los pero- periódicos Pero mañana. yo creo que eso va a ser un poco de cultura jurídica, Así es. lo que necesitamos, que la ciudadanía entienda que los juicios se desarrollan en los tribunales. Bien. ¿Y qué tiempo tiene Evelyn como jueza? Yo tengo 12 años como juez. 12. Esta mujer va a llegar a la 12, Suprema Corte de 12, Justicia. 12. Presidente de la como Suprema Ya no juez. sigan preguntando, doña Consuelo va a decir que quieren saber la edad porque es mujer. Que si es un hombre, si es un hombre. Espérate, Pues, Julio. ¿por qué no quiere Julio, saber la espérate, edad? Julio. Era para allá que Que si es un hombre, no quiere saber Magistrada. la edad. Yo soy inteligente. Espérate, Julio. Magistrada. Magistrada. Hablo claro. Claro, finalmente. Brevemente, magistrada. ¿Usted cree que la Constitución da espacio para la vacuna obligada? ¿O usted cree que es inconstitucional obligar a las personas a vacunarse? Bueno, mire, desde el punto de vista constitucional, esto es una pregunta que pudiera ser objeto de discusión y que le pudiera decir algo que luego después de un análisis no sea del todo correcto, Qué porque bien. no ha sido evaluado en el escenario de lo que nosotros llamamos, en materia constitucional hay algo que se llama la fórmula del peso. La fórmula del peso. ¿Usted La- no puede explicar en qué consiste La eso? fórmula del peso significa evaluar los derechos fundamentales. Sí. Entonces, eso significa que los derechos fundamentales tienen un mismo valor y lo que hacen es que en determinados momentos uno cede frente al otro. Uno pesa más que Oye, otro. esta mujer es brillante. Para evaluar Ya. eso, Qué bien. usted tiene que buscar lo que se llama el fin. Entonces, nosotros tenemos en un momento determinado que analizar si el fin es un bien mayor. Y si ese bien mayor pudiera ser que otro derecho ceda. Entonces estamos aquí evaluando el derecho a la salud frente al derecho de la identidad y de la Bien. decisión que tiene cada persona. Brillante. No, te dije que es una mujer que tiene, Brillante. tiene, Aquí, tiene respuesta, de tiene dar madera. Una respuesta cerrada de sí o no es constitucionalmente incorrecto. Eso tendrá que ser evaluado caso por caso. ¿Entiende? Entonces, si estábamos en un momento determinado donde teníamos una crisis sanitaria, pues pudiéramos decir que sí. Ahora, para poder decir sí o no, en este momento tendríamos que evaluar, ¿estamos en la misma situación? ¿Estamos en la misma crisis? ¿Estamos en la misma realidad? Así es. Si su respuesta es sí, pues usted tendrá que sí. Muy Si su bien. respuesta es no, si hoy en día hemos podido crear mecanismos O sea, que es para interpretativa la Sí. es Constitución. realidades. La Constitución Bien. está hecha para ser Magistrada. interpretada. Bueno, Bien. pues, señores, Bueno. muchas gracias Muchas gracias, a la magistrada, magistrada Rosa Ella va a Evelyn querer volver aquí, de Fermín, verdad. que nos ha dado, la verdad, una Bienvenida conversación será. muy interesante y también clarificante con relación a La justicia a esta penal. resolución que está en vigencia para, digamos, pautar cómo se produce el ascenso Y el traslado y de el los traslado jueces. de los jueces. Muy bien. Así es que gracias, muchas gracias, magistrada. Gracias, muchas magistrada. gracias. Gracias a ustedes. Bien. Cambio y fuera.